precisamente porque hay gente de la muestra que va a recibir la vacuna y hay otra gente que va a recibir el placebo. Y el investigador que hace la operativa de colocar tanto el placebo como la vacuna no sabe que le está colocando a ese sujeto de atención. Entonces, nadie sabe todavía si... Hay alguien que lo sabe, obviamente, pero nadie sabe todavía si lo que recibió es la vacuna o si lo que recibió es el placebo. Estamos cruzando los dedos porque sea el placebo. Entonces tendrían que buscar, no nosotros, ellos tendrían que buscar la patología de este sujeto en otra fuente, porque no es la vacuna. Y si recibió la vacuna van a tener que investigar a ver si pudo o no haber sido la vacuna. Así que lo que yo escuché esta semana fue que si era así se iba a extender la investigación hasta el año 2022. Estamos, Hoy, ¿cómo? estamos muy complicados. Estamos muy complicados, es una patología complicada, sobre todo para la gente mayor y sobre todo para la gente que tiene una patología concomitante. Los jóvenes no van a tener ningún problema, a menos que tengan una patología concomitante, porque la van a cursar como una gripe común y corriente y listo. De hecho, tengo muchos compañeros de trabajo el trabajo donde soy enfermero asistencial, obviamente, que la han contraído y algunos sintieron un cansancio, así que los hizo que se tiraran en la cama 2 días y después de eso no sintieron nada más hasta que les dieron el alta. Y otra compañera que no la pasó nada bien, pero que bueno, que llegó a recibir un poco de oxígeno en forma sencilla y que sí, lo que manifestaba también era este cansancio, que no quería hablar con nadie y primero la habían internado en un hotel y después la pasaron al sanatorio. Y cerró la enfermedad con una diarrea. Justo al día anterior la doctora le había dicho, bueno, por lo menos no tuviste diarrea, sácate. Al día siguiente tuvo diarrea. Y así fue como cerró la patología. Ya el otro día vino al trabajo, estaba muy bien, pero no la pasó nada bien. Así que hay gente que la va a pasar bien y otra no tanto. Pero los jóvenes no tienen ningún problema. Y eso es un problema porque es muy difícil retener al joven en su casa, hacer que no salga, que no se reúna con sus amigos. De hecho, tengo también compañeros de laburo que viajan en el subte y han visto grupos de chicos en el subte tomando mate y compartiendo el mate. Y no eran familiares. El problema que a ese joven que estaba tomando el mate y compartiéndolo no le iba a pasar nada, pero tiene una familia que son los que lo que tienen que cuidar es no llevar el COVID a su casa. Pero bueno, no estamos acostumbrados a pensar sanitariamente y así en forma masiva, salvo los que estudiamos para esto, y algunos tampoco lo respetan demasiado. El otro día entré a la farmacia y lo escuchaba al chico que atendía la farmacia, que hablaba con su compañera, que decía que esto era un invento del gobierno, y yo me quedé pensando, digo, ¿para qué le serviría al gobierno inventar semejante cosa, parar la economía? Pero bueno, hay muchas explicaciones en lo popular que sirven solamente para salir un poco de este tedio que produce el encierro. Uno está acostumbrado a ir donde quiera, a la hora que quiere y volver a su casa a la hora que quiere, y ahora ya no lo puede hacer. Y hay muchas familias que ni siquiera se están viendo, que se pueden ver gracias a estas plataformas como el Zoom y todas las demás que existen, que se pueden reunir. Yo festejé mi cumpleaños con el Zoom, por ejemplo. Pero bien. Bueno, ¿les parece que arranquemos?
Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, la semana pasada lo que vimos fueron las formas farmacéuticas, ¿verdad? Hoy vamos a continuar viendo con las formas farmacéuticas porque no las terminamos y tampoco las vamos a terminar hoy. Dejé para la próxima clase todo lo que tiene que ver con los aerosoles y dejé para la próxima clase, bueno, no, los aerosoles y ahí termina. Después vamos a ver la próxima clase, aparte de los aerosoles, vamos a ver los 7 correctos. Vamos a ver las formas de verificación, que son importantes. Son 3 formas de verificación que el enfermero nunca debe... No, me salió un mensaje raro de la internet. Bien, voy a compartir pantalla, voy a poner para grabar. Profe, se le ve la mitad de la cara. Igual ahora no se me va a ver nada. Y le cuento que no se le va a perder nada, no se pierde nada. Profe, ¿se siente bien? ¿Cómo? ¿Se siente bien? ¿Está gripado? No estoy engripado, estoy cansado de hablar todo el día. Ah. Pero sí me siento bien, solamente cansado. Esperen que hay gente que está entrando. Bien. Bueno, como les dije, vamos a continuar con la forma farmacéutica, que ya la habíamos visto, habíamos empezado a ver la semana pasada, y vamos a arrancar con los supositorios. Bien, los supositorios son formas farmacéuticas sólidas, con dosis establecidas, administrados por inserción en el orificio anal o vaginal con efectos locales o sistémicos. ¿Qué quiere decir locales y sistémicos? Que algunos actúan sobre la región o zona donde se colocan, por ejemplo, cuando se coloca un supositorio por las hemorroides, por ejemplo, ese sería un supositorio local. Y sistémico es cuando el supositorio, si bien entra por la vía rectal o la vía vaginal, va a ir a cumplir su función a una zona del cuerpo distante de esta por donde ingresó. Son de pesos y formas variadas los supositorios, generalmente no superan los 32 milímetros de largo, con formas cilíndrico-cónicas, y tienen muchas veces aspectos de torpedo. Los utilizados en niños y en lactantes deben ser, obviamente, de menor tamaño y peso. Los supositorios de acción sistémica son utilizados a través del recto cuando se deben administrar antieméticos. ¿Saben lo que es un antiemético? No. La émesis, exactamente, émesis es vómito y el antiemético es aquel que sirve para que no se vomite. Los antipiréticos, eso sí sabe que son. Fiebre o dolor evitable. Sí, los antipiréticos son para la fiebre. Pirexia es fiebre muy alta. Analgésicos, etc. Y no se utiliza la vía oral, por ejemplo, cuando el sujeto de atención presenta vómitos. ¿Sí? No se puede usar la vía oral, se recurre a la vía rectal, que es mucho menos cruento para algunos, no para todos, que un inyectable. Los supositorios de acción local son usados para paliar la constipación o la irritación e inflamación producida por las hemorroides, que creo que lo había dicho ya esto, pero bueno, lo repetimos. Los parches transdérmicos. Este es todo un descubrimiento, porque la piel se utilizaba solamente, se la consideraba como una zona de aplicación de fármacos de acción local, pero se dieron cuenta que hay un tipo de absorción
y así la aparición de intoxicaciones medicamentosas puso de manifiesto la posibilidad de administrar por vía transdérmica medicamentos para lograr una acción sistémica, como por ejemplo el uso de oclusiones o parches. Con esto se puede obtener niveles sistémicos suficientes como para lograr efectos analgésicos, antihipertensivos, de sustitución hormonal o antianginosos. Los más famosos de los parches transdérmicos son los de nicotina, que utilizan muchas personas que quieren dejar de fumar. El problema con los parches de nicotina, por ejemplo, es que las personas van a la farmacia y se lo compran y se lo colocan, cuando en realidad tendrían que pasar por el médico, porque el médico le va a hacer una entrevista y una de las cosas que va a averiguar el médico es cuántos cigarrillos fuma por día, y en función de esa cantidad, el médico le va a indicar el parche o los parches que se tiene que colocar para alcanzar los niveles de nicotina en el organismo. Profe, ¿y Las los pastas dérmicas. Las pastas dérmicas son formulaciones que tienen una gran proporción de polvos absorbentes finamente divididos en un excipiente que puede ser graso o de tipo acuoso, ¿sí? Las pastas grasas se suelen utilizar para vehiculizar sustancias medicamentosas. El compuesto graso más utilizado es la vaselina, como por ejemplo la pasta láser compuesta por óxido de zinc, almidón o talco y vaselina. Las pastas acuosas tienen en su composición glicerina, que impide, por su acción higroscópica, que el agua absorbida por las pastas se pierda con rapidez, manteniendo la flexibilidad de la piel y evitando así su desecamiento. Esto que está tan en moda ahora, que todo el mundo usa y que al principio de la pandemia buscábamos con tanta desesperación, el alcohol en gel. El alcohol en gel es una pasta dérmica y es de tipo acuosa, y lo que se utiliza para su composición, aparte del alcohol, es la glicerina. Es un asco, ¿Cómo? es un asco igual, pero bueno, ¿Es un asco? sí, porque es pegajoso, es gomoso, es Sí, horrible. pero bueno, ustedes en el cuatrimestre anterior habrán visto las técnicas de lavado de mano, ¿verdad? Sí, Bien. Con el alcohol en gel tienen que aplicar exactamente la misma técnica, sobre todo con esto del COVID. Había una propaganda, que no me acuerdo si era una propaganda de un medicamento o qué, que cuando hablaba del lavado de manos, le decía que un buen lavado de manos, aparte de que le mostraba la forma, cómo se hacía entre los dedos y demás, le decían que para hacer que el lavado de manos sea bueno, tenían que cantar 2 veces el feliz cumpleaños. era para los chicos eso, sí. Claro, bueno, les cuento que ¿cómo se dice? Con el alcohol en gel tienen que hacer exactamente lo mismo cuando se lo colocan. Cuando terminan con esta operación, ya la cuestión pegajosa no existe más, porque lo han desparramado y se absorbió. Yo no sé si recuerdan en el lavado de mano que se decía que cada 2 lavados de mano con agua y jabón, lavado clínico también conocido como social, cada 2 de ese tipo de lavado se podía usar un lavado en seco que era con el alcohol en gel. Los infectólogos dicen que acá sería indistinto, siempre y cuando se laven con el alcohol o con el agua, funciona muy bien.
Los ungüentos tienen un excipiente oleoso, generalmente aceites y grasas naturales, como la vaselina. La vaselina va a intervenir en muchos de estos tipos de medicamentos, pero también pueden ser sustituidas por sustancias grasas semisintéticas. Sus propiedades son oclusivas, lubricantes y emolientes. Oclusivas quiere decir que a veces se coloca esa pasta como una protección, ¿sí? Y emolientes que lo hacen aptos para el tratamiento de dermatosis crónica. Son útiles para vehiculizar fármacos liposolubles que se pueden disolver en grasa. Las pomadas. El vehículo es la lanolina anhidra, que posee la capacidad de absorber agua o exudados acuosos de las heridas. Las emulsiones se las denomina también cremas. Las emulsiones son las verdaderas cremas, porque muchas veces la gente le dice cremas a las pomadas. En su composición intervienen sustancias liposolubles e hidrosolubles en distinta proporción. Esto determina que las cremas puedan ser más o menos fluidas. Son lubricantes y emolientes, utilizadas en tratamientos crónicos o subagudos. Comparadas con las pomadas, poseen mejor extensibilidad, o sea, la pueden desparramar mucho mejor sobre la piel y menor sensación de untuosidad, esa cosa que a la señora le producía asco del alcohol en gel, es precisamente la untuosidad, esa sensación de pegajoso. En la clínica donde yo trabajo, para ahorrarse unos mangos, no sé cuántos se ahorrarían, no compraban el alcohol en gel, sino que lo fabricaban ahí. Era una cosa asquerosa. Cuando se lo ofrecían a las personas se las ponían, decían, qué feo es este alcohol en gel. Sí, era horrible. Ahora lo mejoraron un poco. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿la Platzul es un ejemplo de pomada o de emulsiones? La La que es para Caprazul quemadura. es una crema. Sí, Es una crema. es una emulsión, digamos. Sí, es una emulsión. Ok. La Caprazul es muy buena para las quemaduras. Geles. Son formas farmacéuticas semisólidas, transparentes, de tipo coloidal. Coloidal, yo se los había explicado la otra vez, que aparte de ver el líquido, uno ve cositas como que nadan ahí en ese líquido. Constituidas por una fase sólida y una fase líquida, esas cositas que vemos nadar, y acá en el gel no nada porque es una cosa, si bien no es totalmente sólida, no tiene, está tan unida y tan comprimida que no permite que el elemento sólido se movilice adentro hasta que ustedes no lo desparramen. Constituida por una fase sólida y una fase líquida, que forman una estructura en la cual el líquido queda inmovilizado de forma semejante a lo que ocurre con una esponja bebida en agua. Son fácilmente lavables y se las usa, por ejemplo, en topicaciones con fluoruro de sodio. Los jarabes. Estas son formas farmacéuticas acuosas ya. ¿Sí? Los jarabes son soluciones acuosas de mayor viscosidad que las soluciones simples, pero que contienen azúcar en gran cantidad. Por lo general los jarabes se utilizan con los niños. ¿Sí? La utilidad del jarabe está en enmascarar el sabor o olor del fármaco, como por ejemplo el de algunos antihistamínicos y antitusígenos, que son muy amargos de verdad. En la actualidad el azúcar es reemplazado por sorbitol, glicerina y propinelglicol, pero todos son glucogénicos, ¿sí? Esto quiere decir que producen glucosa y por lo tanto no son aptos para los diabéticos, ¿sí?
Las suspensiones orales son formas farmacéuticas líquidas que contienen un principio activo, que es la fase dispersa, sólido, insoluble en el solvente. Están formadas por partículas finamente divididas, dispersas en un solvente insoluble, generalmente agua. Se les suele agregar saborizantes, colorantes, conservantes y muchas veces jarabe simple para poder endulzarla. De aquí que popularmente se la llame jarabe, siendo en realidad suspensiones orales. ¿Sí? ¿Han entendido la diferencia? ¿Ya la tienen marcada? Soluciones orales. En 10 minutos se va a cortar. Si se corta antes de que yo termine, vamos a volver a entrar, ¿sí? Son preparaciones líquidas compuestas por uno o más fármacos, generalmente disueltos en agua, dependiendo de la solubilidad del mismo. Se las denomina de acuerdo al solvente, o sea, la sustancia que puede disolver a otra y formar una mezcla homogénea, eso es un solvente, que contiene. Si es agua, se llaman simplemente soluciones. Si es agua y azúcar, son jarabes. Si es agua más alcohol, es elixir. Si es agua más sustancias aromáticas, se llaman aguas aromáticas. Y si es agua, y si es alcohol más sustancias aromáticas, se les llama espíritus. Y ya se imaginan por qué, por el alcohol. ¿Ah? El alcohol más la sustancia aromática da como muchas ganas de tomarlo. No sé si le habrán pasado alguna vez esto de que les han preparado una bebida alcohólica que tiene tanta fruta y tanta que suena tan rico, pero cuando uno la terminó de tomar, siente que se le da vuelta al mundo. Bueno, es parecido a esto. Se ríen muchos porque yo supongo que se les ha dado vuelta al mundo alguna vez. A todos. A todos, exactamente. Qué grande. Gotas. Son formas farmacéuticas líquidas en vehículos acuosos. Se las envasa en frascos goteros de vidrio o de plástico y también hay monodosis. ¿Sí? Los baños son formas farmacéuticas líquidas mediante las cuales todo el cuerpo o parte de él es sumergido en una solución que contiene él o los principios activos. Esto se da, por ejemplo, cuando hay problemas de piel que están generalizados. Hay muchas micosis, por ejemplo. Las micosis son hongos que se extienden a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, para no andar pasando de zona por zona, directamente se coloca en una bañera el medicamento y se introduce al sujeto de atención en ella. ¿Y qué medicamentos serían estos? Un antimicótico, ¿sí? Un antimicótico, pero que estaría preparado para el baño. De hecho, a veces es hasta espumoso. Ah, pensé que estaban en crema, no sabía que habían baños. Sí, hay jarabe también antimicóticos. Parásito, creo, ¿no? Jarabes que son antimicóticos, que se toman vía oral, que se toma una cucharada sopera por día, cada 24 horas. Funcionan muy bien, por ejemplo, en el pitiriasis versicolor, que son unas lesiones que dejan los hongos en la piel. Son circulitos que se van formando con un color distinto de piel, el relleno del círculo, y sobre todo cuando es en verano que la gente toma sol, esos círculos quedan totalmente blancos con una piel de fondo oscura. Bueno, se curan con un jarabe, no se pone local. Lociones. Están compuestas por una base acuosa o hidroalcohólica que contiene el principio activo, generalmente insoluble, que se lo mantiene en suspensión a través de distintas técnicas. Una vez colocada la loción sobre la zona afectada, se evapora la fase acuosa, con lo cual se produce el secado y enfriamiento de la piel, formándose una fina capa de principio activo. Muchos de ustedes deben conocer el Caladril. Sí.
Bueno, el Caladril es una loción. Pero hay otras, por ejemplo, que no se nota tanto como el Caladril, porque aparte de que deja la capa, queda la piel donde se la colocó de color rosa. Pero el hexadefital, por ejemplo, es una loción. Se llama la sarna. ¿Sí? Más sarnilla, porque todo parece que es más sarnilla que sarna, y la verdad es sarna. No sabía que servía para eso. ¿Eh? Porque no la- El hexadefital sí, sirve para eso y también sirve para la pediculosis. Ah, Es más moderno que el DT-Benzil, que se preparaba con DDT y que era tóxico. Los linimentos el de son formas farmacéuticas líquidas o semilíquidas, untuosas y oleosas, utilizadas para friccionar la piel, produciendo una acción rubefaciente. Quiere decir que uno se las coloca y fricciona, y en la zona donde fricciona se vuelve así como un poquito colorada. Rubefaciente quiere decir eso, ¿no? Viene de rubor. Por lo cual se activa la circulación de la sangre en esa zona donde hemos friccionado, facilitando así la penetración del principio activo. Otro tipo de linimentos son los destinados a la higiene del bebé, como por ejemplo, muchas de las madres lo conocerán, el óleo calcáreo. Sí. Se utilizaba mucho antes de colocarle el pañal al bebé, cosa de que le hiciera un contacto entre la piel y el pañal cuando se había hecho pis, y iba a pasar mucho tiempo que no le iban a poder cambiar. Las soluciones son formas farmacéuticas líquidas, acuosas o hidroalcohólicas. Las soluciones acuosas pueden tener disueltos varios principios activos, cuya acción puede ser distinta, por ejemplo, refrescante, astringente, descongestivo y antiséptico. Las soluciones hidroalcohólicas pueden ser de dos maneras. Los principios activos solamente se disuelven en una mayor proporción de alcohol, 96%, y se aceptan entre el 10 y el 40% de agua. Las tinturas en alcohol del 70%, cuyos principios activos pueden ser vegetales o productos químicos. Las ampollas son preparaciones líquidas contenidas en un envase de vidrio sellado, en cuya composición puede haber uno o más fármacos disueltos generalmente en agua. Estas son las famosas inyecciones, ¿sí? Soluciones parenterales. Son preparaciones conformadas por una sustancia específica con capacidad terapéutica contenida en una solución determinada. La misma será administrada por vía parenteral o por vía enteral según el requerimiento del sujeto de atención. Si bien dice soluciones parenterales quiere decir que no pasa por el estómago, muchos de estas soluciones pueden darse por la vía oral, ¿sí? Creo que esta era nuestra última diapositiva de hoy. Nos quedan 2 minutos todavía. Sí. Siempre hago lo mismo, quiero aplicar el exit y aprieto el de apagar. Bueno, hay una alumna que está entrando. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan para por si hay alguna pregunta. Profesor, una pregunta. ¿En las soluciones también entra la solución fisiológica? Sí, sí, de hecho se llaman así, solución de destrozo y solución fisiológica. Las que se utilizan para poner, o sea, lo que llamamos comúnmente suero. Pero también son soluciones parenterales, ¿sí? Enteral es todo lo que entran por sonda nasogástrica. Enteral viene de estómago, perdón, de intestino. Gastro es estómago, enteral es intestino, sí. La sonda nasogástrica se
significa que entra por la nariz y va a llegar al estómago. Claro. Pero la gastroenteral es que pasa por estómago y llega al intestino. Profe, una Profesor, pregunta. perdón, ¿nos volvemos a conectar o no? No, porque ya terminé con el Power, mañana se los voy a subir. Voy a probar, chicos, vieron que estuve grabando la clase anterior y esta, de ver si lo puedo subir al campus como hacen algunos docentes. Yo soy muy torpe con esto, hoy se lo explicaba la licenciada Canestro, y además tengo un problema que cuando abro donde está guardado el documento, perdón, la grabación, me dice que la tengo que convertir y cuando la convierto, le pongo que sí, me la convierte en audio. Así que bueno, voy a ver si investigo un poco en el Google y en YouTube para ver si lo puedo. Se va a cortar, así que me despido de ustedes hasta el sábado que viene y